Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de representación asistida. Mi nombre es Jorge González y en este video vamos a continuar viendo impresiones en 3D, primeros pasos, parte 3. En concreto, vamos a ver un poco más de lo que sería la configuración del programa Cura. En la parte 1 de esta secuencia de tutoriales, habíamos ingresado a este programa Cura y habíamos configurado solamente tres cosas. El idioma, para colocarlo en castellano. Habíamos elegido la impresora, que en este caso, como es la impresora que tengo, habíamos elegido la Creality Ender 3 V2, pero por supuesto se puede elegir entre un gran número de impresoras que están precargadas. Incluso se puede configurar una impresora genérica con parámetros absolutamente de cero, por decirlo así. Entonces, hemos hecho el idioma, elegido la impresora y elegido el material con el que vamos a imprimir, que en este caso era el PLA genérico de 1.75. Si hemos hecho todo eso, estaríamos en una situación como esta, con esta interfaz. También habíamos dicho que podíamos elegir entre diferentes calidades para imprimir, ¿sí? Si nosotros no hacemos nada de esto, por ejemplo, acá arriba, ¿qué nos dice el programa? Que estaríamos por imprimir en calidad estándar, en capas de 0,2 milímetros, con un relleno del 20%, lo que sería el soporte, que lo vamos a ver en otro tutorial, que no está activado, y lo que sería la cama de adherencia, que tampoco está activada. Esto lo vimos en el programa, digamos, en el tutorial número 1 de esta secuencia. Para continuar, voy a cargar nuevamente el cubo. Aquí lo tengo, el box. Ahí se cargó. Voy a acercar un poco el cubo. Puedo cargar más de un modelo por cada tanda de impresión. Por ejemplo, puedo cargar, si quiero, otro cubo. Se van a ir ubicando a veces bien, a veces mal, pero ya vamos a ver cómo hacemos. Voy a cargar otra pieza que tengo de paso. Y bueno, en este caso se han ubicado bien, por decirlo así, no se han superpuesto. Pero yo igualmente puedo desplazarlas. Por ejemplo, si hago clic en alguna de las piezas, se me va a habilitar esta barra de herramientas, de las cuales vamos a ver en este tutorial solamente las tres primeras. Con el primero de los iconos, el icono de mover, yo puedo desplazar la pieza, ya sea a mano o mediante las coordenadas aquí. Por ejemplo, la desplazo a un costado, puedo ir a la segunda, y hacemos lo mismo, y así sucesivamente. Por ejemplo, con el segundo icono, este es un icono de escala, en la cual yo puedo hacer lo que lo dice la palabra, agrandar o achicar este cubo, en los diferentes ejes X y Z o en forma uniforme. Si yo, por ejemplo, quisiera estirarlo solamente en Z, desactivo escala uniforme y, por ejemplo, en Z le pongo, en vez de 100%, 200%. También lo podría hacer en forma milimétrica. Pondré, por ejemplo, 40 milímetros. Clic afuera y aquí el cubito pasó a tener en Z una dimensión de 40 milímetros versus los 20 que tenía originalmente. Para continuar, he dejado solamente el cubo del medio, eliminé las otras dos piezas. Y si despliego acá, vemos que estamos en un perfil de calidad estándar y se me están mostrando algunos parámetros dentro de esta calidad estándar que yo podría alterar. ¿Estos son todos los parámetros? No. ¿Cómo hago yo para elegir qué parámetros son los que yo quisiera visualizar acá para poder alterarlos o no? Hago clic en este icono que está al lado de calidad, por ejemplo. O bien me puedo ir a ajustes. Configurar visibilidad de los ajustes, lo mismo. Y se me va a aparecer aquí al lado esta pantalla en la cual tengo
todos los parámetros que yo puedo manipular o modificar para variar, digamos, la calidad de la impresión. Hay algunos tildados y otros no. Si yo despliego esta ventana o esta cascada, me aparecen todas estas opciones. Cada una de estas opciones tiene, por ejemplo, en básico, es lo que está ahora, significa que hace una selección de los parámetros, los más importantes, para que me aparezcan luego en el panel de la derecha para poder alterarlos. Si yo en vez de básico hiciera avanzado, vamos a ver que aparecen más parámetros tildados, que luego se me representan, como dije, en el panel de la derecha. Y así todo, podría poner todos los parámetros, me van a aparecer todos acá, lo cual, para empezar estos tutoriales de impresión, es medio complicado, a la vez que rara vez se manipulan todos los parámetros. Siempre son pocas las cosas que uno va a alterar, o conviene hacer el diseño de modo que haya que toquetear lo menos posible. Porque, como dije, estos parámetros que ya vienen seteados para esta impresora. Quiere decir esto que en la gran normalidad de casi todos los trabajos no va a hacer falta tocar nada, o muy poco en algunos casos. Por lo tanto, y para empezar este vídeo, vamos a ir a configuración básica, mejor dicho, en la selección básica de parámetros, y volvemos a cerrar esta ventana. Bueno, acá tengo todos los parámetros que se me muestran en esta configuración, dijimos, básica. No obstante, si bien esto en la gran mayoría de los casos va a ser necesario, yo voy a agregar algunos parámetros que me gustaría visualizar, no todos, los que yo considero necesarios y que son más útiles. Eventualmente podremos agregar a futuro otros. Entonces lo que me va a quedar acá es una configuración, digamos, no básica, sino personalizada. ¿Qué voy a agregar yo? Dentro de calidad voy a agregar ancho de líneas de relleno. Se lo estoy agregando. En paredes, voy más abajo, voy a poner alineación de costuras en Z. Lo busco. Por acá abajo. Alineación de costuras en Z. ¿Qué significa esto de alineación en costuras en Z? Bueno, yo quiero que en las paredes, cada vez que se inicie una línea, se me inicia en la misma vertical. De modo que al finalizar el trabajo voy a tener una línea vertical, es una línea, digamos, de error, por decirlo así, pero va a estar toda concentrada, de modo que si yo le quiero hacer un postproceso, por ejemplo, lijarlo, me va a ser más fácil. Voy a tener una línea que es la que tendría que lijar. Y otra cosa interesante es la posición de las costuras en Z. Por ejemplo, darle una ubicación en X o en Y. Si yo tuviera, por ejemplo, una pieza que tuviera un ángulo, podría ubicar todas las costuras en ese ángulo, de modo que o bien no tenga que lijarlas o me resulte aún más fácil hacerlo. Vamos a seguir bajando, acá dice superior, inferior, y voy a poner lo que se llama habilitar alisado. Esto de habilitar alisado es una terminación que me ofrece la impresora para hacer sobre las capas superiores. Es como si fuera una especie de planchado. El extrusor pasa inyectando muy poco material, pero sí muy caliente, de modo que funde la capa existente y me genera una superficie más lisa. Siguiendo con el tema de velocidad, velocidad, relleno. En el caso de relleno, del relleno,
Tengo patrón de relleno, densidad de relleno solamente. Seguimos bajando. Material, no voy a tocar nada. Velocidad, sí. Acá en velocidad, como dije, voy a ir a velocidad de relleno. No lo voy a tocar en general, pero por ahí podría acelerar un poco. Total, es algo que no tiene mucha importancia en la terminación. Y acá algo sí que es interesante, que es lo que es la velocidad de la capa inferior. La capa inicial. La tenemos acá. Velocidad de capa inicial. Yo esto en algunos casos lo he reducido a la mitad, de modo que se me mejore lo que es la adherencia de la pieza en general. Y también la velocidad de la falda o borde. Todo esto va a contribuir a mejorar lo que es la adherencia de la pieza. Y después finalmente en adherencia, desplazamiento, no voy a tocar nada. Voy a ir al final, soporte lo vamos a ver más adelante. Y en adherencia, hasta el final, vamos a darle el pase, adherencia en la placa de impresión, solamente lo que dice distancia al borde. Distancia de la falda, y por esa longitud mínima de falda borde. Ancho del borde. Bueno, y con esto, yo diría que tenemos parámetros más que suficientes para configurar nuestra impresión. Me estaba olvidando un parámetro acá en paredes, que es justamente preferencia de esquina de costura, que justamente es para ocultar esta costura en alguna esquina, de modo que ni siquiera la tuviera que lijar eventualmente. Una vez que hemos elegido ya todos los parámetros que queremos visualizar en nuestro panel de la derecha, vamos a echar un vistazo a ver qué podemos hacer con estos parámetros y qué efectos van a tener sobre el modelo. Primero, en calidad, vemos lo que dice acá, altura de capa 0,2. Bueno, esta altura de capa está relacionado con la calidad elegida. Hemos elegido una calidad estándar que tiene una altura de capa de 0,2. Podríamos modificarla así, pero ya no estaríamos dentro de la calidad estándar. El ancho de la línea de relleno, que dice 0,4 milímetros, tiene que ver con el ancho de la boquilla, que es nuestra máquina. Si yo, por ejemplo, fijara un valor inferior a 0,4, vamos a ver, por ejemplo, supongamos que pongo 0,2, se me va a poner en rojo un tono rosado, porque yo le estoy indicando que haga una línea de un espesor inferior al ancho de la boquilla, lo cual estaría con algún problema. Por lo tanto, vamos a dejarlo en 0,4. ¿Podría poner un valor mayor? Sí, lo que haría es que haga una doble pasada y haga una superposición de líneas que se llama. Pero vamos a dejar, digamos, altura de capa 2 y ancho de línea de relleno 0,4. Paredes, grosor de pared 0,8 y acá dice recuento de líneas de pared 2. ¿Qué significa esto? Bueno, este 2 multiplicado por el ancho de la boquilla me da el 0,8, que es el espesor de pared. Estos parámetros van a estar relacionados con el ancho de la boquilla. Si yo expansión horizontal no voy a tocar nada. Alineación de costuras en Z, vimos lo que era. Tengo estas opciones especificadas por el usuario, más corta, aleatoria, esquina más pronunciada. Superior o inferior. Bueno, esto tiene que ver también con la geometría, que es el espesor de las capas, de la pared, la tapa, digamos, superior o la inferior. Fijémonos que acá, por ejemplo, tenemos 0,8 milímetros, el grosor superior, igual que el inferior, ambos son iguales, y tiene 4 capas.
4 capas de 0,2 milímetros de espesor de la capa me va a dar los 0,8 del grosor inferior superior. Capas inferiores lo mismo. Por lo tanto, este valor que tenemos acá, este va a ser un número entero, cantidad de capas, y este valor va a ser un múltiplo de la cantidad de capas por el espesor de la capa. Habilitar alisado, sí, dijimos, mejorar la terminación superficial. Densidad de líneas de relleno, esto es lo que dijimos del relleno, 20%, bueno, puedo modificar al valor que yo quiera. 20% es un valor, digamos, estándar, podría hacerlo un poco más sólido, poniéndole, por ejemplo, 30%, 40%, hasta un 100%, y si no, modificando los diferentes patrones de relleno. No hay un gran cambio en esto, puede cambiar un poco la resistencia obviamente según el tipo de patrón y según la densidad de relleno. Vamos a dejar el cúbico. Material, la temperatura de impresión. Bueno, la temperatura para nuestro PLA, el que yo utilizo, estamos en el orden de los 200 grados. Esto se puede manejar 200, 205, 210 grados aproximadamente. Depende un poco de cada una de las impresoras. Uno puede arrancar con estos valores y eventualmente aumentarlos. En mi caso, por ejemplo, utilizo esta temperatura cuando en días muy fríos le aumento la temperatura hasta 60 grados en la cama. Velocidad, no toco nada. Esta velocidad de impresión es una velocidad que me va a garantizar una impresión acorde a la calidad que estoy utilizando, que he elegido. Si, por ejemplo, utilizo velocidades de impresión bajas, del orden de los 10 milímetros por segundo, podría ser un poco menos. Es solamente para la capa inicial, de modo de garantizarme una mejor adherencia. Soporte es el comentario que lo vamos a ver en un tutorial aparte. O sea, esta pieza aparte no necesita soporte, esta pieza de prueba. Y la adherencia de la capa de la placa de impresión, dijimos que tenemos un borde, o sea, hay varios. Falda, era una línea perimetral. Borde, vamos a ver qué es lo que es cada uno. Ancho del borde, 8 milímetros. Y si no, sería una balsa que es similar al borde, que también tiene un tamaño ya más fijo. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando yo elijo, a ver, las paredes, como está acá, voy a hacer una segmentación, laminación. Voy a hacer una vista previa. Acá tengo, por ejemplo, se me ha generado una balsa. A ver qué pasa cuando yo muevo este cursor de acá. Yo ahí tengo, voy a agregar el zoom. Voy a, por ejemplo, ahora modificar el ancho de las paredes. Por ejemplo, el grosor de pared le voy a dar, para exagerar, 3 milímetros. Voy a volver a segmentar. Y acá se fija en la parte verde, que cambió mucho el espesor de la pared. Lo mismo sería en la parte superior y la parte inferior. Esto para dar una idea. Por ejemplo, vamos a ir acá a lo que es la adherencia. Acá tenemos la balsa. Si no fuera una balsa, podríamos poner un borde. Vamos a hacer un poco de zoom ahí para ver mejor el borde. Vamos a hacer una vista previa. Perdón, vamos a segmentar. Vista previa, que tenemos el borde. Dijimos que al borde yo le puedo cambiar el ancho. Por ejemplo, hacemos lo más angosto al borde, 0.4. Vuelvo a segmentar. Y acá vemos que el borde quedó más estrecho. Y bueno, de esta manera yo puedo ir jugando con los parámetros que he elegido poder modificar o no. Le puedo echar una mirada cómo va a quedar la pieza aproximadamente, viendo capa por capa.
Podría achicar esto también si quisiera. Lo voy a dejar como está. Y bueno, y ya estaríamos en condiciones, una vez que elegimos los parámetros, de lanzar nuestra impresión. Y bueno, hasta aquí llegamos con este tutorial. La recomendación es ir modificando diferentes parámetros con piezas sencillas y que sean de rápida impresión. Esta pieza, fíjense que demora 31 minutos y estamos hablando de un cubito de 20 milímetros de lado. Si queremos ver cómo trabaja el espesor de las paredes, de las capas, etc., podemos ir modificando esos valores, detener la impresión a medio camino y vamos a tener una vista interior de lo que es el reticulado y el patrón de relleno, el porcentaje, y del espesor de las paredes, por ejemplo. Así que bueno, en próximos tutoriales vamos a ver lo que sería el caso del soporte para piezas más complejas. Bueno, me despido por ahora y que tengan todos un muy buen día.